Continuamos adelante, amigas y amigos, con este foro virtual Agroexportaciones, un balance anual necesario, una mirada imprescindible hacia el futuro. Hace pocas horas nada más el Instituto Nacional de Carnes daba a conocer cifras realmente no asombrosas, pero llamativas respecto de las exportaciones de carne en el Uruguay. Nosotros anteriormente ya habíamos convocado al ingeniero agrónomo Lautaro Pérez, quien es el gerente de marketing del Instituto Nacional de Carnes, precisamente para hablar, hacer un balance de este año y observar las perspectivas para el 2022. Y bueno, allí se manejaron cifras, como decía, realmente satisfactorias. Por ejemplo, que el sector cárnico completará ingresos totales por exportaciones de aproximadamente 2.900 millones de dólares, como consecuencia del aumento de los volúmenes y también de los precios de prácticamente todos los productos cárnicos que se exportan. Esto significaría un 50% de aumento de ingresos y explicaría alrededor del 25% de las exportaciones globales del Uruguay durante este año. Y bueno, ¿quién mejor que Lautaro para hablar de este tema, explicar este tema y ver por qué ocurrió esto durante el 2021, pese a aquel arranque tan complejo en plena pandemia, donde todavía el Uruguay no estaba vacunado y no se sabía lo que iba a pasar? Así que bienvenido, Lautaro, una vez más. Ya sos un asistente permanente a este tipo de foros que desarrolla Charrúa Televisión en el marco de Agroproyección 2021, que bueno, dicho sea de paso, dentro de pocos días nada más pasará a llamarse Agroproyección 2022, ya que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha ratificado la declaratoria de interés de este proyecto comunicacional. Así que bienvenido una vez más, Lautaro. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción. Siempre es un gusto estar presente con ustedes y bueno, los felicito también por este esfuerzo y emprendimiento de comunicación que es súper importante. Como bien decía, sí es un año donde las cifras de exportación y de producción van a estar en niveles récord y bueno, acá lo primero es ese reconocimiento a todo el esfuerzo de la cadena de producción y también de industrialización y exportadora que ha logrado realmente dar una respuesta eh, muy expresiva, muy contundente, también haciendo frente a la situación adversa que se había vivido y que se vivió en buena parte del año, y capitalizando las oportunidades. Así que eso es lo primero y lo más rescatable, ¿no? La carne y la ganadería responde, ¿no? Entonces, eh, hay que señalar eso como primer punto. Lo segundo que también es clave es que es un año que se están consolidando en cierta forma, diría, dos aspectos que para nosotros nos parecen realmente remarcables. El primero de esos aspectos es una consolidación de un cambio en la producción y por lo tanto en la tasa de extracción ganadera. ¿Qué queremos decir con esto? Hasta 2018 prácticamente habíamos tenido casi 15 años donde la producción y que uno de los indicadores más claros es la velocidad de engorde y por lo tanto la estructura de edad en la faena, se había mantenido casi incambiada, ¿no? Durante 15 años. Lo único que habíamos visto era un aumento en el peso de faena, pero no un cambio en la estructura de edades de faena. A partir de 2019 empieza a transformarse esa estructura de faena y por lo tanto la proporción de ganado hasta 30 meses, básicamente, y de los novillos, empieza a aumentar. Por lo tanto, hay una menor cantidad de animales adultos, ¿no? de los novillos boca llena, y empieza a crecer la de novillos de 2 y 4 dientes, y también eso se suma a una tendencia mayor en las vaquillonas dentro de la faena. Bueno, eso lo vimos durante 2019, 20 y 21, lo cual ya nos lleva a pensar que
que hay un cambio estructural, ¿no?, en la faena, y eso refleja el cambio en la producción, lo cual hace a una mayor tasa de extracción, ¿no?, de la ganadería. Eso es Lautaro, sumamente esto importante. seguramente responde a la incorporación de genética en los sistemas productivos ganaderos, ¿no? De genética destinada precisamente a engordar más fáciles, más fácil a los novillos y a toda la cadena de producción destinada a la faena, y también a generar una velocidad mayor a todo el sistema productivo, ¿no? Sí, comparto esa visión, Jorge, digamos, a la incorporación fuerte de genética que ha habido, esa apuesta e inversión, que después también va acompañada de comida, ¿verdad? Porque genética sin comida no Sí. funciona. Y creo que también responde a las condiciones de acceso a mercados, que ese es el otro cambio que quería hacer referencia. Es decir, estos dos aspectos están engranados, ¿verdad? La mayor productividad, la mayor rotación de ese stock ganadero está vinculado también claramente a una consolidación de lo que yo le llamo la consolidación de Asia y de China particularmente en los mercados exportadores de Uruguay. Entonces, que después, si querés, desarrollamos ese aspecto, pero ambos creo que son resaltables y creemos que no van a tener vuelta atrás. Es decir, esos dos cambios que se han dado no van a tener vuelta atrás y por lo tanto nos lleva a pensar que es un punto, este récord que se está alcanzando ahora o que se va a estar alcanzando en faena, tiene fundamentos bien distintos a aquel de 2006, ¿verdad? Y por lo tanto esperamos que se mantenga. Si mal no recuerdo, el 58% de las exportaciones cárnicas van para China. Y eso habla de la consolidación de ese mercado, como tú decías. Eso representa alrededor de 1.600 millones de dólares. Exacto, eso es realmente muy importante. Entonces, eh, yendo un poco a la colocación y a las exportaciones de Uruguay, que es el segundo, la otra cara de la moneda de este gran cambio, que notemos que esos 2.900 millones de dólares de exportaciones de todo el sector cárnico, ¿no? Esto incluye no solo la carne bovina, sino también carne ovina, las menudencias y subproductos. Estamos hablando de casi un 25% o más de las exportaciones, del valor de las exportaciones de bienes de Uruguay. Es decir, uno de cada $4 exportados de bienes de Uruguay viene del sector cárnico. Entonces, vaya si serán relevantes las implicancias de este salto y de esta mejora que ha mostrado el sector de las carnes. Entonces, de ese dinero, de esa facturación de exportación, que recordemos a la audiencia que aproximadamente entre el 75 y el 80% de la producción de Uruguay de carnes la exportamos, es decir, que somos altamente dependientes de la exportación, y de hecho Uruguay es uno de los países más dependientes de la exportación de carnes, y de hecho Uruguay es uno de los países cuya economía es una de las más dependientes de la exportación de carnes. Son todas particularidades que hay que tenerlas presentes. Pero bueno, el Uruguay lo que está ahora absorbiendo de alguna forma, ese gran cambio es la consolidación de Asia, ¿no?, como mercado para Uruguay. Y esa consolidación de Asia, en realidad, la vanguardia la lleva obviamente China, y ese es otro cambio que también ha pasado ya a un punto de no retorno y no va a dar vuelta atrás, ¿no? Recordemos también a la audiencia que, por ejemplo, en el caso de China, como importador de carnes, no existía en 2010, es decir, era cero, ¿no? 10 años más tarde es el principal importador mundial de carnes, ¿no? Bueno, lo es para todos los productos del agro, ¿no? Lo es Exacto. para soja, lo es para granos, maíz, sorgo, celulosa, maderas, es decir, cualquier producto que agarremos, lácteos, frutas, cualquier producto que agarremos del agro,
el principal comprador del mundo es China. Entonces, se ha dado ese punto de no retorno y en el cual todavía China tiene para crecer, y eso nos está acercando también al barrio asiático, porque, bueno, una vez que China es el gran comprador y nos focaliza en esa región, empezamos a desarrollar también los países de ahí a la vuelta. ¿Cómo viene el sudeste asiático? Bueno, el sudeste asiático, podríamos verlo como distintos anillos de desarrollo en lo que es Asia, ¿no? El primero y el epicentro es China, en primer lugar, después Uruguay, y sobre todo en los últimos 2 años hemos venido desarrollando el mercado de Japón y Corea, ¿no? Que es el segundo, digamos, anillo importador de relevancia ahí en Asia, y el tercero, que está, es el sudeste asiático, los países del sudeste asiático, ¿no? Entonces, y el grado todavía de desarrollo de Uruguay comercialmente con los países del sudeste asiático es bajo, ¿no? Es decir, es muy distante, y la primera barrera, o sea, la primera restricción que tenemos que levantar son las habilitaciones sanitarias, es decir, son habilitaciones técnicas sanitarias para buena parte de esos países, o sea, Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam, son países que no tenemos habilitación sanitaria, y eso es lo primero que se está en proceso de trabajarlo y de lograrlo. No podemos olvidarnos de la Unión Europea, que sigue comprando, quizás menos de lo que esperábamos, pero sigue comprando, y el bloque integrado por Estados Unidos, México y Canadá, el ex NAFTA, que han comprado alrededor de 330 millones de dólares cada uno, con lo que completan un 82% del total, según se manejó en la reciente conferencia de prensa de INAC. ¿Es así? Sí, son los mercados quizás no, tradicionales que ha tenido Uruguay, la Unión Europea y después Norteamérica. Van a seguir siendo mercados relevantes, sin lugar a dudas, pero insistimos en ese gran cambio, porque este es el mensaje que creemos importante, sobre todo para la producción, ¿no? Porque cuando uno mira en el largo plazo, decir, bueno, ¿cuáles son los grandes cambios que han ocurrido? Y es fenomenal, es de un impacto tan grande la emergencia de China y la emergencia de Asia como importador, que nos debe llevar a pensar, bueno, cómo va a ser hacia adelante los mercados y qué es lo que va a pasar. Entonces, y ya vuelvo un ratito a Europa y Estados Unidos, pero esa emergencia de China, lo que, para ponerlo en términos gráficos, lo que hace es nos saca el techo que teníamos a la exportación, ¿no? Hasta hace algunos pocos años, Uruguay siempre exportaba con un techo, ¿no? Ese techo, ¿qué implicancia tenía? Que si producíamos más y exportábamos más, recibíamos menos, ¿no? Entonces, había un desincentivo a producir y exportar más, porque a mayor oferta, menor precio, ¿no? Eso con China y con Asia cambia radicalmente, y lo estamos viendo ahora, es decir, tenemos faenas y producciones récord, y en realidad no estamos teniendo también precios que han estado sostenidos, y ya se dejó de cumplir esa lógica. ¿Por qué? Porque esa lógica respondía a sistemas de cuotificación y aranceles muy altos, que son los que tiene Europa en primer lugar, y después también hay una limitante no con la misma magnitud, pero es importante en Estados Unidos con la cuota y el arancel. Entonces, eso desapareció y ahora tenemos países que tienen una deficiencia, digamos, en un desabastecimiento importante, que precisan importar continuamente, no solo carne, sino todos los alimentos, y que hacen todo lo posible, y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, hacen todo lo posible para importar más alimentos, ¿no? Y para absorber
crecimientos del 20-30% en sus importaciones anuales. Y esto es logística, son puertos, es administración, o sea, hay que hacer todo lo posible para importar más. Así como nosotros hacemos todo lo posible para exportar más, esos países hacen todo lo imposible para importar más. Entonces, nos piden mucho más producción, nos piden mucho mejor producción, de mayor calidad, son consumidores con un dinamismo y una innovación, bueno, de todo tipo y tecnológica y preferencias realmente fantásticas. Entonces, ese cambio que ha habido y al cual Uruguay hoy se está exponiendo y que estamos realmente viendo hoy las ventajas, porque si hay algo que nos está dando estabilidad es el mercado de China. Mirando el futuro, ¿no resulta un poco peligroso ser tan dependientes exclusivamente y cada vez con más incidencia del mercado chino? Bueno, tiene esas dos caras de la moneda. Por un lado, y acá con China, Uruguay tiene un activo que es una relación política realmente muy fuerte, muy consistente. Hay un entendimiento realmente de primer nivel entre ambos presidentes, Uruguay y de China, y eso es algo que hay que mantener a rajatabla, ¿no? Porque para China en particular, bueno, la integración política es realmente muy importante, ¿no? Y lo hemos visto en las relaciones con Australia, con Brasil, también de alguna forma, porque la suspensión que ha habido ya ahora de más de 3 meses, quizás no responde a aspectos sanitarios exclusivamente, ¿verdad? Entonces, hay un riesgo de concentración, que eso se da porque, bueno, es el mercado que mejor defiende nuestros productos y mejor nos paga, y por lo tanto es muy difícil ir hacia otro lado. Entonces, ¿qué es lo que Uruguay tiene que hacer? Bueno, primero que nada, este camino, y esto a mi entender, ¿no? Este camino de ir hacia un TLC con China hay que atesorarlo y realmente ir en esa dirección, porque China lo que está haciendo nos está abriendo el mercado más grande del mundo, ¿no? Nos está diciendo Uruguay, tenemos acuerdo, China tiene acuerdo con 20 y algo de países, ¿no? TLCs, en América Latina solo con 3, que son Chile, de hace 15 años, Chile, Perú y Costa Rica, ¿verdad? Entonces, Uruguay tiene esa chance, y con esos países que China ha tenido TLCs, las exportaciones, el comercio, las inversiones ha aumentado en forma notable, tanto para Chile, Perú y Costa Rica. Entonces, es una oportunidad realmente muy grande que estamos teniendo, y no solo lo que es el comercio, también las inversiones y también el acercamiento tecnológico. Hoy tenemos que tener claro que China en lo tecnológico está realmente muy despegado, mucho más despegado que, yo diría, que buena parte de los países de Occidente, de Europa, Norteamérica, y ni que hablar de Uruguay, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos pone, digamos, en una autopista que va a una velocidad espacial, por decirlo de alguna forma, y es una enorme oportunidad. Entonces, Uruguay primero, ese TLC con China, y eso nos va a abrir otras puertas y nos va a dar otro entusiasmo para otros acuerdos comerciales, y eso nos va a llevar a esa diversificación que sí es necesaria. Exacto, del mismo modo que te planteaba esa dependencia con Estados Unidos, de cualquier modo depender de un comprador con el tamaño inconmensurable que tiene China no es malo tampoco. El tema es que un día puede tener un tropezón y puede afectarnos. Lautaro, como tú sabes, el lema de este foro virtual es agroexportaciones, un balance anual necesario, que es el que estábamos haciendo, y una mirada imprescindible hacia el futuro. Nos quedan pocos minutos.
cuáles pueden ser las perspectivas hacia el futuro cercano en el comercio de carnes de nuestro país. Sabemos que INAC sobre todo está cada vez más presente buscando esa diversificación en otros países, presentando las carnes de nuestro país. Bueno, yo creo que hacia adelante son oportunidades y desafíos. Todo esto que veníamos conversando son oportunidades clarísimas y señales muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Uruguay entiendo que debemos trabajar todos? Es en capitalizar esas oportunidades, ¿no? Estamos hablando de la diversificación de mercados. Bueno, la diversificación de mercados para un país no ocurre sola, es decir, no ocurre en forma espontánea, hay que trabajarla, ¿no? Hay que tener estrategias, tener planificaciones, invertir, ¿no? Tanto a nivel del gobierno, de los recursos públicos como de los privados, en realmente salir y lograr esos objetivos que uno se está proponiendo, ¿no? Si no, la diversificación no sucede, ¿no? Entonces, en forma pasiva no ocurre. Y después, como también vamos a tener a Asia como ese centro y ese mundo sin techo para nuestros productos, tenemos que ser conscientes que está en el otro lado del mundo, que Uruguay tiene un tiempo de tránsito que es el más largo de todos los países exportadores en promedio. Eso genera muchísimos desafíos, que son culturas que no conocemos, que están distantes, es decir, hay un montón de aspectos que son realmente complicados y que a veces omitimos. No es lo mismo exportarle a Brasil que exportarle a Japón, ¿no? Entonces, es absolutamente distinto los desafíos. Y para esos desafíos hay que construir capacidades, ¿no? Hay que construir capacidades, hay que invertir, hay que trabajar seriamente en entender cómo funcionan particularmente los mercados, las cadenas, qué regulaciones, qué habilitaciones, qué entendimiento político comercial hay que tener, qué estándares hay que utilizar, qué certificaciones, qué parámetros de calidad son los que importan en esos mercados. Entonces, nosotros hemos estado lejos por geografía, por un montón de aspectos de Asia. Bueno, si vamos a jugar en la Champions de esa liga, que Uruguay tiene que aspirar a eso porque tiene las capacidades, tenemos un productazo, tenemos una promesa para hacer desde todo el sector agroexportador que es realmente motivante, fascinante, es importante para la gente en el mundo. Entonces hay que apostar a eso y trabajar. Un camino lleno de desafíos y oportunidades que habrá que capitalizar. Muchísimas gracias, Lautaro, por tu participación. Muchísimas gracias por estar siempre allí presente ante nuestra demanda. Y bueno, que el 2022 esté colmado de estos logros que se planteen tanto a nivel profesional como para el país en sí mismo y sobre todo en lo personal, que tengas un muy buen año. Bueno, muchas gracias, Jorge, para ti, para todo el equipo y bueno, también para la audiencia. Ha sido un placer compartir con ustedes estas conversaciones, estas charlas, donde realmente me parece que es importante y es clave poder también transmitirlo a todos los que estamos en el sector agroexportador. Muchas gracias y un saludo para todos. Muchísimas gracias por la participación. Vamos a una pausa y en instantes nada más recibimos al exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y actual coordinador general de la Federación Uruguaya de Grupos CREA, el ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala. Ya volvemos.